Durante tantos años te entrevisté en este mismo lugar hablando de economía y nunca te imaginé como candidato. Bueno, yo tampoco me lo imaginé. Esto es obra ¿Qué quilombo te metiste? del orden espontáneo. Bueno, me empujaron también en parte, ¿no? Yo esto lo expliqué. Yo me acuerdo cuando se lanzó José Luis Espert a la carrera presidencial, hicimos una fiesta de fin de año en New York City y vino Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo referente de todos los tiempos del liberalismo, y me dijo, usted no se va a meter en esto, lo necesitamos en la batalla cultural. Le dije, profe, no se haga drama, o sea, esto no puede pasar. Lo dijiste muchas veces a mí también, te digo. Claro, exacto. Y bueno, el avance de la censura durante este gobierno en el inicio, donde Leandro Santoro, digamos, se paseaba por los medios pidiendo que se me censure, me hizo replantear... Bueno, mucho no funcionó eso, digo. Bueno, está bien, pero no es que no lo intentó, pero lo intentó, le salió mal. Bueno, este gobierno intentó un montón de cosas y le salieron todos mal, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, afortunadamente para el mundo los socialistas son súper ineficientes, porque si no, en lugar de matar 150 millones de seres humanos, hubiera matado 300, qué sé yo. Pero al margen de eso, a lo que voy es que en esa situación yo creí que la batalla cultural estaba saturada, estaba en riesgo y que me parecía que la única forma de continuar dando la batalla... Era saltar del panelismo a la política. Claro, exacto, para que de ese modo uno, al disputar el poder directo... ¿Se puede saltar la política sin experiencia de gestión? Vos no la tenés. A ver, digo, primero yo te diría que ahí hay una falacia, porque siempre alguna vez la tenés que hacer la primera vez. Sí, es verdad. Si no, digo, es un círculo vicioso en el cual no podrías arrancar nunca y te tendrías que quedar eternamente con las mismas generaciones de por vida. Y la verdad digo que como la vida es finito, eso sería un problema. Primer punto. Segundo punto es, la realidad es que hace 100 años que venimos haciendo lo mismo, y de ser el país más rico del mundo somos 140. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. A ver, para entender el número de indigencia, ¿no? Lo loco de lo que estamos, pensar que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%. Es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de personas que no le alcanza para comer. Está claro que hay un problema. Es decir, vos tenés un problema de decadencia secular en Argentina. Y la realidad es que, digamos, el socialismo de malos modales o de buenos modales nunca funciona, porque el problema no es el chef, el problema es la receta. Entonces, vos no podés hacer nada distinto con los mismos de siempre. Es decir, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos. Pero estás en un sistema democrático, donde vos vas a necesitar mayorías parlamentarias, senadores... ¿Y yo de dónde estoy metido? Sí. ¿No estoy yendo a elecciones? Está bien, pero bueno, por más que te vaya muy bien, no vas a tener un senador. Ok, Diego, ¿y qué es lo que me quieres decir? ¿Que tengo que transar con los chorros? No, que va a ser muy difícil. ¿Que tengo que transar con los delincuentes? Como, suponete que ganaras, no sé, que entraras en la primera vuelta y ganaras la segunda vuelta. ¿Cómo gobernás? ¿Gobernás por DNU? ¿Cómo haces? Nosotros vamos a proponer, vamos a enviar las leyes al Congreso. Y si hay reformas, hacia algunas pueden salir, otras no. Si nosotros creemos que algunas de esas reformas son fundamentales e imprescindibles para el desempeño positivo del país, lo que haremos lo someteremos a una, digamos, en realidad un referéndum. Entonces le vamos a enviar al Congreso la propuesta de un referéndum, porque como es vinculante, lo tiene que aprobar el Congreso. Si dicen que no, le van a tener que explicar a la gente por qué no. Pero eso puede hacerlo una vez, 2 veces. Bueno, está bien. Digo, todo el tiempo como un modo de gobierno es muy desgastante. Me lo imagino desgastante. Pero yo no dije que fuera un modo de gobierno, dije que es una forma de plantear las reformas que son para nosotros fundamentales. Ejemplo, para nosotros la reforma que termina con la eliminación del Banco Central es fundamental. Es decir, Argentina ha demostrado que es incapaz de tener moneda. Al margen de que, lo voy a poner así, para que tengas en claro la calificación de lo que es una moneda. Yo tengo una pregunta, una moneda que durante el siglo XXI, ¿sí? Lo que va del siglo XXI, tuvo 100% de inflación, o sea que perdió la mitad de su valor. La pregunta es, ¿esa es una buena o es una mala moneda? No, no. ¿Es una mala moneda? Sí. Bueno, eso es el dólar.
Entonces, hay bancos centrales malos, llámese la Reserva Federal, hay bancos centrales muy malos, hay espantosos y está el Banco Central de la República Argentina, que es una inmundicia. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos cerca de 25.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es por qué, digamos, sostener... Entonces esa reforma es una reforma donde nosotros estamos dispuestos a dar un debate profundo y estamos dispuestos a dejar expuesto a todos los políticos como ladrones. Nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, acá no es solamente que vos sepas lo que tenés que hacer. O sea, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo se hace y además tengo la convicción. Y te puedo asegurar que lo más importante de todo es tener la convicción. Porque si vos no sabés lo que querés, no sabés lo que encontrás y si no tenés las agallas para hacerlo, estás en problemas. El corazón, por lo que todos hemos leído, es la dolarización. Pero muchos dicen, es una de las partes. Hay un problema. Constitucionalmente la Argentina tiene que tener una moneda propia. Eso es falso. ¿Por qué no una convertibilidad? No, eso es falso, Rolando. Eso es un error que han tratado de instalar. Te hago una pregunta. Te lo contesto con preguntas. ¿En qué gobierno se impulsó la reforma constitucional que tenemos ahora? 94, Menem. En el gobierno de Menem. En acuerdo con Alfonsín. Está bien, en el gobierno de Menem. ¿Y cuál fue sobre el final del gobierno de Menem, qué medida quiso impulsar Menem? ¿Cuál de todas? ¿La canasta de moneda? La dolarización. No, la canasta... no, al final, sí. Al final de Menem. La dolarización. ¿Qué quiere decir? Digamos... Ya estaba en la convertibilidad. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que habían sido los ideólogos de la Constitución nueva, no tenían ningún conflicto con la dolarización. Con lo cual ahí hay un tema... y además, no es cierto que la Constitución te prohíba tener otra moneda, y no solo eso, sino que además el peso no ha cumplido la idea de... Sí, de resguardo de valor. De reserva de valor. Por lo tanto, o sea... ¿A cuánto el dólar? El dólar siempre al de mercado. Si vos quisieras dolarizar hoy, la dolarización siempre es al de mercado. El dólar de mercado hoy es 550 pesos. Entonces dolarizás a 550 pesos. Esa mentira que tratan de infundir con terror algunos mentirosos seriales, es cuando... Viste que hay un chanta que dice, no, es una cuenta fácil. Y en un caso le da 3.000, en otro dale 4.000. O sea, si fuera una cuenta fácil no tenés dos números, te tiene que dar uno solo. Pero al margen de eso, digamos, o sea, no hay que dejarlos mentir hacia los políticos. Si el dólar fuera de conversión se fuera de 3.000, de 4.000, de 5.000 o de 10.000, el que vos quieras, la pregunta es que los agentes son estúpidos, que digamos está a 550 cuando debería valer otra cosa. Es decir, ni siquiera entienden lo que es el mercado. O sea, siempre la dolarización vos la haces al tipo de cambio de mercado. Si no, no tiene sentido, si no es una locura. ¿Y dónde sacas las reservas para dolarizar? Mira, primero tenés que tener claro cuánto cuesta el pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central... Es infinito ya a esta altura. No es infinito. O sea, esto es muy interesante, ¿eh? Cuando vos tomas la base monetaria, que son los billetes con los que nos movemos, y las LELIQs, que son los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, ese número oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, depende del momento. Ejemplo, el día que renunció Batakis estaba más cerca de los 30.000 millones de dólares. Hay momentos en los cuales el dólar se plancha y la inflación le gana y está más cerca de 40.000 millones de dólares. Vamos por el peor de los casos, que fueran 40.000 millones de dólares. 10.000 de base y 30.000 de LELIQs. Entonces vos para cerrar el Banco Central necesitarías entonces eliminar esos pasivos por 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto te das un bono? Pará. Vamos por parte. Vos, por ejemplo, la base monetaria, que son 10.000 millones de dólares, vos lo podrías rescatar con los dólares que tiene el Banco Central. Cuando vos... A ver, hay muchos economistas, yo no sé si lo hacen por torpeza, por deshonestidad intelectual, por brutos. Cuando vos haces el cálculo de reservas internacionales netas, ese cálculo es el que utiliza el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia del programa. ¿Sí? Donde te pone metas en términos de agregados monetarios, te pone metas en términos fiscales y te pone una meta de reservas, ¿para qué? Netas, para chequear la consistencia del programa.
En ese contexto es que se hace ese cómputo, pero si vos querés liquidar el Banco Central, vos tendrías que ver cuántos dólares de verdad tenés. Los dólares de verdad que vos tenés es lo que tenés en oro, lo que tenés en DEX, lo que tenés en el Banco de Basilea, lo que tenés en Cedesa. Cuando vos haces la cuenta tenés como 10.000 palos verdes. Es decir, que vos tendrías los dólares cash para rescatar los pesos que están circulando, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. ¿Y si dejás de emitir, qué pasa? Pará, vamos Sí. por parte. Y después lo otro que pasa es, acá no puedes emitir más porque te quedas sin maquinita. Y nunca está más la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, o sea, ¿No ¿qué provoca es? una recesión eso? No, eso es falso. Ahora vamos por parte. Ahora tenés que rescatar las LELIQs. Te cuento que el Banco Central en títulos públicos tiene 90.000 millones de dólares. Que a mercado es un tercio, o sea, son 30.000. Sí. Con esos títulos vos podrías rescatar las LELIQs. Esto es muy importante porque para el que lo haga es un negocio fenomenal. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál crees que es el riesgo más importante que tiene Argentina? El riesgo moneda. El riesgo moneda, habla con cualquier inversor internacional Sí, claro. y el riesgo moneda es el riesgo más grande. Entonces, una de las cosas que va a pasar cuando vos dolarizás, no hay más riesgo moneda, porque ya no podés devaluar más, porque ya quedaste en otra moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que esa compresión de riesgo va a hacer que aquellos que hayan entrado a esta transacción van a tener una ganancia de capital enorme. Y eso es lo que están viendo. Por eso nosotros, en esta variante, nosotros ya conseguimos la forma para hacer la dolarización. Tenemos el memorando de entendimiento, tenemos todo. Lo que pasa es que hay una solución superadora, que es la de Emilio Campo, que permite que la ganancia de capital se la quede el Estado Nacional y además te permite bajar la deuda neta. De mano menor. Pero fíjate esto, porque además, cuando vos estabilices la recomposición de precios relativos, te va a hacer rebotar la economía. En ese rebote, además, como a vos te mejoran los números fiscales, ¿qué es lo que vas a tener? Una mejora del riesgo de contraparte. Es decir, vas a tener todavía menos riesgo país. Con lo cual, se te da una situación de una baja... acceso al crédito. Exacto, y eso te va a permitir un boom, un rebote de la economía muy fuerte. Por lo tanto, en ese sentido, digo, lo que vos vas a tener... Te había preguntado, ¿puedes dejar de emitir? Sí, claro. Con esto dejas de emitir. Macri también dejó de emitir y se metió en una bruta recesión. No dejó. Pero es que el problema no radica en la emisión. Es decir, porque entonces si la fuente de la prosperidad fuera emitir dinero, entonces emití dinero y entonces, o sea, vamos a terminar con la pobreza emitiendo dinero. No es binario, digo, no, creo que no es binario. No, pero en realidad el punto tiene que ver con la cantidad de dinero dentro de la economía, como cualquier bien. ¿A vos se te ocurre preguntarte cuánto es la cantidad óptima de rabanitos en la economía? Digo, eso de la cantidad óptima de dinero es una estupidez. Es decir, la cantidad de dinero en la economía está determinado por el funcionamiento de la economía. Por el funcionamiento de la economía. Vos fíjate que yo te dije algo muy contundente en estos términos respecto al pasivo del Banco Central. Te dije, oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que del otro lado que está la demanda de dinero y está el working capital, digamos, si vos querés, de los individuos y de las empresas, o sea, toda la demanda de dinero. Y eso es lo que determina el tamaño del pasivo del Banco Central, que obviamente que en pesos fluctúa, pero en dólares es una cosa granítica. ¿Por qué? Porque en el fondo la demanda de dinero depende de las preferencias, depende de la tecnología y de las dotaciones, o sea, como cualquier bien de la economía. Pero, dame un segundo, porque esto es importante. Entonces, en realidad el dinero es un bien de intercambio indirecto. Vos fíjate que a lo largo de la historia se utilizaron distintos elementos como moneda. En realidad la moneda es un mecanismo, si vos querés, para hacer transacciones de manera indirecta. O sea, y nadie piensa llevarse al traje de madera todo ese, porque del otro lado no compra nada con eso. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Y eso está determinado por las transacciones. Y las transacciones, o sea, es independiente de la moneda en que la hagas. Entonces, por eso ese número, claro, vos emitís y ¿qué es lo que pasa? Cambia la escala nominal de la economía, cambia el nivel de precio. Ya sabemos lo que pasa. A ver, exacto. ¿Qué haces con las empresas públicas? ¿Qué haces con aerolíneas? En el caso de aerolíneas, nosotros lo que estamos pensando es dárselas a los empleados. Estamos dispuestos a financiarles un año de working capital, o sea, el working capital, digamos, y lo que vos vas a tener de pérdidas hasta reconstruirla, y que quede en manos de los empleados. ¿Una cooperativa? ¿Qué? Que quede en manos de los empleados. Los empleados van... Digo, lo primero que vos no podés estar soportando es que siga perdiendo 700 palos verdes por año. O sea, y que los argentinos que no toman avión subsidien a los argentinos que toman avión. O sea, digo, como... Uy, mira, me dejaste la chicana servida, coincidí con Larreta.
Para. Dice lo mismo. No, digo, Larreta se roba algunos términos, pero no entiende de qué se trata. Ese es el punto. Lo que pasa es que él la quiere seguir teniendo en el Estado para poder manejarla como caja política. Yo se la quiero devolver a la gente. Y la propia gente va a hacer la depuración de echar a todos los cargos políticos. Y él quiere mantener las empresas del Estado para tener curros de seguir asignando gente y comprarle voluntades con cargos públicos. Digo, como hace en la ciudad, que tiene toda una organización paralela para bancar su campaña. Entonces, lo único que te pido es que no me ofendas, ¿sí? Digamos, me dejaste la chica no. Digamos, o sea, digo, yo no tengo, digamos, o sea, él, digamos, suele copiar cosas, pero después no lo puede bancar con consistencia. O sea, repite cosas que sonaron bien. ¿Privatizarías todas las empresas públicas? Absolutamente. ¿YPF? YPF, por sobre todo. No fue el Estado, fueron los Marsans que estaban en quiebra y hubo que ir a rescatar aerolíneas. Bueno, digo, eso es una decisión del Estado, digo, de rescatarla. Si la empresa no puede hacer las cosas eficientemente, ¿por qué tiene que estar pagándola el resto de los argentinos de bien? ¿Por qué, digamos, o sea, vas a llevar a cabo una política tan regresiva? Vos no vas a tener senadores. Los senadores de las provincias, ¿pensás que votarían la privatización de aerolíneas si se pueden quedar sin vuelos a sus provincias? Es mentira que es mentira que se van a quedar sin vuelos. Es mentira. Si hay mercado para que existan esos vuelos, va a haber. Ahora, si ellos pretenden que los argentinos de bien paguen los vuelos de ellos, bueno, es otro problema. A mí no me parece que eso sea justo. O sea, si hay condiciones para que esa empresa exista, digamos, no tendría que haber ningún problema. El problema es que, entonces, en realidad ellos quieren, digamos, le quieren cargar una cuenta enorme a todos los argentinos para que ellos puedan volar. Hoy se supo que el gobernador de Neuquén está subsidiando a JetSmart para que tenga más vuelos a San Martín de los Andes. Porque evidentemente hay alguna cuestión de rentabilidad que no cierra, bueno, incluso entonces, para empresas privadas. Bueno, entonces no debería existir ese servicio si no tiene rentabilidad. Y no viajan. ¿Pero por qué entonces vos, digamos, arbitrariamente querés forzarle? Porque ahí entra a jugar una cuestión de soberanía. No, ¿qué es soberanía? Digamos, la soberanía línea aérea. La soberanía es un verso que usan los políticos para empomarte gasto público, o sea, digamos, y meterte gasto político. Es decir, ¿por qué si el mercado no quiere? O sea, porque el primer gran problema que tienen los economistas, imagínate que lo tienen los economistas, el resto de los humanos, peor, que no saben lo que es el mercado. ¿El mercado qué es? El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derecho a propiedad. Por lo tanto, lo primero que hay que darse cuenta es que no existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Al margen de eso, lo que estamos diciendo es que voluntariamente, por los acuerdos entre las partes, ese bien no debería existir. Entonces, ¿por qué alguien desde la poltrona tiene que exigir por la fuerza que eso exista y para eso le tiene que robar el dinero al resto de la gente para financiar lo pienso solo para encontrar una solución a un problema. No, es que eso no es... Digo, bueno, está bien, pero digamos, la solución es peor que el problema. Es decir, la corrección, decía Friedman, la corrección por parte del Estado de los supuestos fallos del mercado, suponiendo que existiera tal cosa como los fallos del mercado, que desde mi punto de vista no existen, pero si existieran, la corrección del Estado siempre es peor todavía. Por lo tanto, ¿para qué lo quiero? ¿Qué harías con los planes sociales? Mira, justo, de hecho, vine con nuestra y hay dos, responsable universal por hijo y los responsable de capital humano. Nosotros lo que creemos es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Y por lo tanto ellos no son los que tienen que pagar las consecuencias y los costos del ajuste. El ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre las víctimas del sistema. O sea, por más que ajuste la política, ahora, ¿alcanza para ahorrar? Sí, claro, obvio. ¿O es un gasto menor respecto al déficit? No, eso es una de Porque también tenés subsidios a sectores empresarios. Ahora yo te digo cómo se hace el ajuste. Lo que quiero que quede claro es que nuestro ajuste no tiene consecuencias sobre el sector privado ni sobre los vulnerables. Las consecuencias va a ser sobre los políticos chorros, sobre los empresarios prebendarios, sobre los sindicalistas que entregan a los trabajadores, ¿sí?, sobre los medios de comunicación que viven de la pauta, ¿sí?, y de los sobres, y, por ejemplo, los profesionales mentirosos, chantas, ¿sí?, lo que yo llamo los econochantas, por ejemplo, que trabajan para políticos
y utilizan y prostituyen a la teoría económica para justificar aberraciones. En ese contexto sí se puede hacer ajustes sin que lo pague la gente de bien. Vos, por ejemplo, podés eliminar la obra pública de Cuajo yendo a un sistema de iniciativa privada chilena. Yo sé que al presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción eso lo pone como loco. Es decir... Macri intentó la PPP, la propiedad pública participada, y no funcionó. Pero es que yo avisé que ese sistema no funcionaba. Yo dije que había que ir al sistema de iniciativa privada de la chilena, que era un mecanismo superior. De hecho, nosotros hicimos una versión mejorada de eso, que no solo incluye el sistema, digamos, de iniciativa privada de la chilena, sino que además nosotros hicimos la inclusión de los way outs a la peruana, de los incentivos a la suiza. Ahí hicimos unas cuantas mejoras, aún no funciona bien. Vos sabés que en Chile, desde que se aplica ese método, falló una sola vez, que fue en el caso del puente del Chacao. A raíz de eso aparecieron las mejoras que hicieron los peruanos con el tema de los way outs, y nosotros además metimos el tema de los incentivos a la suiza. Por lo tanto, eso se puede eliminar. Claro, digamos, ahora los que viven, digamos, del curro de hacer obra pública y se ponen, digamos, o sea, por eso, digamos, o sea, cada vez que puede, el presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción me tira a tierra y me ensucia y habla pestes de mí. Y se pone de acuerdo con periodistas para mentir sobre lo que pasa en mis presentaciones. Pero bueno, estás tocando... ¿Estás un poco conspirativo? No. ¿Conspiranoico? Si querés lo chequeamos. O sea, cada una de las cosas que yo te digo las puedo validar a la perfección. Otra cosa que nosotros queremos eliminar... Perdón, no puedo evitar preguntarte esto. ¿Hablas con tus perros? Todo el mundo que ama a sus perros habla con sus perros. Porque digo, salió un libro donde cuenta que hablas con tus perros muertos. Que escriban lo que quieran de mí. Que escriban lo que quieran. Yo, digamos, estoy acá para venir y poner de pie la Argentina, así que digan lo que quieran. ¿Por qué te fue tan mal en las provincias? Porque parte, digamos, han mentido sobre en qué provincias participé y en qué no. Es decir, entonces, por ejemplo, hay periodistas, digamos, como es, le mando saludos a Adriancito, que es un gran divulgador de estas mentiras, de que participo en lugares donde no participo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo te lo pongo al revés. En Formosa, Gildo Infran sacó el 70% de los votos. O sea, con lo cual, si yo extrapolo lo que pasó en las provincias, en esa provincia, la Argentina, te diría entonces que va a sacar el 70% de los votos el peronismo. ¿Te das cuenta que es una estupidez el tamaño de una casa? Espera, te hago un caso más. Macri, antes de ganar, perdió